Muy buenos días a todos. Damos unos minutos más mientras se conectan más participantes, por favor. Dos minutos más y comenzamos. Ya se están conectando bastantes personas. 2 minutos más, 9:05, damos comienzo. Gracias por la paciencia. Pues bien, creo que podemos tener el inicio de esta sesión. Digo, ya traemos 136 participantes, digo que es un aforo bastante importante. Pues antes que nada, muy buenos días, bienvenidos a esta sesión virtual. Digo, para nosotros es nuevamente muy importante y relevante volver a tener este retorno hacia la parte de exposiciones ahorita remotas, en breve también a nivel presenciales, déjenme decirlo así, en la parte del Centro Occidente.
Y obviamente estamos encantados de poder conectar nuevamente con ustedes, ya sea desde su casa, desde oficinas. Soy basado en todo el tema de la virtualidad que tenemos, esa facilidad que nos ha dado, nos brindó el tema de la pandemia. Creo que hoy traemos un tema relevante, que hoy hablaremos de la IFRS 18, esta IFRS 18 que habla sobre la presentación y revelación de los estados financieros. Y esto tomando en consideración en vísperas de lo que es nuestro último trimestre que traemos a nivel del año y obviamente lo que es la preparación de los reportes de información financiera. Aunado también a ello, y más de lo que nos toca vivir mucho en la parte de centro-occidente, aún y sabiendo de mi conocimiento que traemos algunos otros países, algunos estados también a nivel de la República, pero hay ciertas dudas también que a veces surgen en el día a día en relación al tema de que si tengo dos contabilidades, una contabilidad bajo una US GAAP, una IFRS, una MES GAAP, por ahí nuestros expositores estarán platicando un poco más sobre estas inquietudes, ¿no? Digo, como toda charla, siempre esperamos darles contribuciones de manera relevante en aspectos que puedan cumplir sus necesidades. Aunado a ello también, digo, no nada más es compartirles el conocimiento, sino también nosotros desearíamos poder dar respuesta a todas aquellas inquietudes o preguntas que pudieran tener a lo largo de esta sesión, para lo cual hay un chat que traemos dentro de esta plataforma, en la cual los pueden externar todas las dudas que tengan, obviamente, y al final tenemos 10 minutos justamente para poder dar respuesta a todas las preguntas que se hayan surgido a nivel del foro. Es un tiempo que traemos corto, obviamente, es un lapso de 1 hora. Trataremos en la medida de lo posible de dar respuesta a cada una de ellas, pero obviamente en caso de que no, tomaremos de manera directa las respuestas y en breve nos contactaremos con ustedes, ¿no? Nuevamente me reitero, mi nombre es César Flores, no me queda más que a nombre de EY México darles la bienvenida, las gracias por su interés, su tiempo, su participación. Para nosotros es sumamente valioso. Hoy los voy a dejar con dos expositores, dos de mis socios. Uno de ellos es Eduardo Martínez, quien es nuestro socio líder en materia de impuestos en Centro Occidente. Omar Salud, que también es otro de mis socios en materia de Financial Accounting Advisory Services, el área llamada conocida como FAS, que nuevamente ellos estarán dando la ponencia. Digo, traemos un grupo enriquecedor, Eduardo, Omar, de 172 personas conectados, entonces creo que es un exquisito grupo que podemos compartir y enriquecernos en dos vías, obviamente tanto participante como expositor. Me reitero nuevamente, mi nombre es César Flores, estoy a la orden y ahora sí, enhorabuena, Omar, gracias, Lalo, por su participación en esta ponencia. Gracias, un abrazo. Gracias, César. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y ahora más un poco rápido presentarnos. Para los que no me conocen, Eduardo Martínez, socio de impuestos. Creo que he trabajado con muchos de ustedes en diferentes estados del país. No sé, Omar, no sé si te quieras presentar antes de empezar con la agenda. Sí, buen día a todos. Omar Salud, socio en el área de asesoría de reportes financieros. Un gusto estar por acá esta mañana. Muchas gracias, Omar. Bueno, antes de entrar con el tema que es la agenda IFRS, platicábamos con Omar y hacíamos una reflexión sobre este tema de que vemos o nos preguntan mucho sobre cuál es la normatividad contable que debemos utilizar en la determinación de los impuestos, obviamente en México. Y digamos el tema de si esa información que estoy manejando en esa normatividad la puedo utilizar para efectos de mi declaración anual. Esto es en realidad algo que pareciera sencillo, pero nos preguntan mucho y en realidad lo que vemos es que en muchos de los casos genera como mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, porque en muchos de los casos la normatividad que se ocupa en el corporativo es diferente a la normatividad que se está ocupando en el país. Y esto pues nos lleva a muchas situaciones que vamos explicando. Si quieren, nos podemos mover al siguiente slide, por favor. ¿Qué encontramos con esta situación? Muchos de los contribuyentes utilizan la normatividad mexicana bajo el supuesto de que es la que se tiene que utilizar en México. Y creo que es muy importante mencionar que sí hay como ciertos contribuyentes en ciertas situaciones que por diversa normatividad ajena a la fiscal tienen que llevar cierto tipo de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el sistema financiero tienen que llevar una contabilidad específica, pero hablando específicamente para efectos fiscales, vamos a ver que realmente lo que son las leyes, la ley del impuesto a la renta, el código fiscal, no son claros en ese sentido.
¿Qué problemática encontramos cuando llevamos dos juegos de contabilidad? Pues inicialmente la primera es llevar dos juegos de contabilidad y llevar como el análisis de estas diferencias que se presentan en cada una de las normatividades, ¿no? Esto, lo que nosotros vemos es que normalmente genera mucho problema en control, en información, en soporte documental, porque en muchas de las ocasiones, al llevar dos normatividades contables, pues tenemos diferencias en el reconocimiento de los ingresos, en el reconocimiento de los leasings, en la evaluación de los inventarios, en la evaluación de los activos fijos o en la depreciación y amortización de los activos, lo que nos lleva a tener como papeles de trabajo, soportes documentales, y esto implica inversión de tiempos y recursos, ¿no? En aquellos casos en donde vemos que tienen la misma normatividad y normalmente reportan en pesos, pues es muy sencillo porque lo que se hace en México es normalmente es la misma información que se reporta al corporativo. Pero, digamos, no dejamos de decir que aún utilizando la misma normatividad, cuando se reporta en la moneda de reporte que sea diferente al peso, entonces ahí sí tenemos un efecto adicional, pero nada más es por un efecto de conversión. Ya no tenemos diferencias por efectos de reconocimientos de registros contables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, Juan. Vemos, por ejemplo, iniciamos desde el Código de Comercio. Y el Código de Comercio, en realidad, no establece un sistema de normatividad específico, sino nos establece diferentes requisitos que se deben cumplir, que tienes que tener un libro mayor, que tienes que tener un libro de actas, tratándose de personas morales, que debes de reunir los requisitos que establecen las leyes fiscales, y digamos, el requisito que sí llama la atención en el Código de Comercio es que sí nos dice que la contabilidad tiene que estar en castellano, ¿no? Este es, digamos, el fundamento de por qué la contabilidad está en pesos. Muchas veces nos preguntan, oye, es que mi contabilidad la tengo en inglés. ¿Se puede? Sí se puede, pero en el momento en que tú tengas que presentarle algo al SAT, tienes que entregar todo en español. Y si, digamos, si toda tu contabilidad te la pide, que ya es común que te lo pidan hoy en día en las revisiones, esa contabilidad tiene que estar al 100% en español. Entonces, aquí encontramos el requisito de que esté en español. Si nos vamos a la ley del impuesto a la renta y nos vemos a las obligaciones de las personas morales, lo único que encontramos es que esta deba de reunir los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. No nos dice bajo qué normatividad. Sí vale la pena señalar que dentro del texto de la ley del impuesto a la renta sí encontramos diferentes situaciones, por ejemplo, en las reglas de capitalización delgada, en el tema de reducción de capital, en los temas de safe harbor para maquila, en los temas de precios de transferencia, que la ley del impuesto a la renta habla de que los estados financieros estén conforme a las normas de información financiera, pero digamos no hace mayor aclaración al respecto. Si nos vamos a lo que nos dice el código, siguiente por favor. El código nada más nos dice cómo se integra la contabilidad y que ésta debe de cumplir con los requisitos que establezca el reglamento, sin que nos diga nada más. Y el reglamento simplemente nos dice que los registros deben ser analíticos, tienen que permitir la identificación de cada operación, identificar las inversiones, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente, pues ahora también nos pide que toda esa información esté en sistemas electrónicos. Pero más allá, si estamos viendo lo que es el Código de Comercio, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto a la Renta, el reglamento, no establecen como tal una obligación de llevar cierta normatividad. Y quiero ser enfático con esto, es la parte fiscal. No, obviamente habría que ver en todos los casos si por alguna normatividad diferente ese contribuyente tenga que llevar su contabilidad en alguna forma, pero en términos genéricos, para efectos fiscales, no se establece una forma de cómo llevar, de qué normatividad se debe utilizar en la determinación de los impuestos o la información que se debe presentar tanto en la declaración anual como en el dictamen, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y, digamos, recientemente la autoridad saca una regla miscelánea que para el 2024 es la 2815,
en donde habla de la contabilidad en medios electrónicos en referencia a los artículos del código y su reglamento, en donde nos dice que los requisitos que debe llevar la contabilidad en sistemas electrónicos, pues deben de tener los siguientes requisitos. Y al final de la regla nos dice, para los efectos de esta regla, es decir, para los efectos del reglamento, del código y de su reglamento, se entenderá que la información contable será aquella que se produzca de acuerdo al marco contable que aplica ordinariamente el contribuyente. Dice, como pueden ser las normas de información financiera, los principios estadounidenses de contabilidad, los US GAAP, o las normas de información internacionales, los IFRS, y cualquier otro marco contable que aplique el contribuyente. Entonces, queríamos comentar esto bajo la idea de que es algo que nos preguntan mucho, si la contabilidad en México tiene que estar conforme a las normas de información financiera, y estrictamente para efectos fiscales, si lo vemos de esta forma, es un contribuyente pudiera tener su contabilidad, digamos, si su corporativo reporta IFRS, tener IFRS. Si su corporativo reporta US GAAP, tener US GAAP. Obviamente, tiene que estar en pesos y tiene que estar en español. Finalmente, con independencia de las normas contables que se apliquen, la determinación del impuesto a la renta o del IVA o de los impuestos federales es exactamente lo mismo y tendríamos que hacer las conciliaciones para llegar exactamente al mismo punto, ¿no? Entonces, digo, queríamos tomar unos minutos antes de hablar del IFRS 18, efectos de, digamos, comentar esto. Es algo que nos preguntan mucho y en aquellos casos en donde digan, oye, a mí sí me genera muchos dolores de cabeza, sí hemos tenido casos en donde se ha tomado la decisión de cambiar la normatividad que se utiliza en México para efectos de la declaración anual y el dictamen a las normas de información que se utilizan en el corporativo. Bueno, hasta aquí mi comentario. Omar, si quieres te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Eduardo. Buen día a todos de nuevo. Para hacer la conexión con IFRS 18 sobre lo que acaba de compartir Eduardo en su ponencia, solamente comentarles la relevancia de este tema. El IFRS, ¿podemos ir a la lámina anterior, de favor, todavía? Solamente para construir el puente entre lo que acaba de comentar Eduardo y IFRS 18. Y es que los cambios que introduce el IFRS 18 a partir del año 2017, entra en vigor en 1 de enero de 2017, son de magnitud tan importante que nos hace replantear el esquema de contabilidad de aquellas empresas que llevan una contabilidad dual, pensando en corporativos en Europa con subsidiarias en México o en Estados Unidos con subsidiaria en México, donde la entidad mexicana reporta IFRS para corporativo en Europa o US GAAP para un corporativo en Estados Unidos y lleva a su vez contabilidad bajo NIF mexicanas para efectos fiscales y estatutarios, vale la pena replantear si con la entrada en vigor de lo que vamos a exponer a continuación bajo IFRS 18, en lugar de llevar 2 libros de contabilidad, se lleve solo uno, ¿no? Ya sea US GAAP, porque las diferencias ahora NIF contra US GAAP probablemente van a ampliarse, y en particular con IFRS, que es la norma que ya está en vigor. Muy probablemente el CINIF va a hacer los cambios pertinentes a las NIF para incorporar lo que vamos a exponer hoy. Va a hacer va a retomar mucho de los conceptos y muchos de los requerimientos. Entonces vamos a tener una equivalente a la NIF, al IFRS 18 bajo NIF mexicana en siguientes años, en siguientes meses ya publicada, y ello va a implicar que la diferencia en reporteo con US GAAP a nivel conceptual requiera replantear el esquema de reporteo contable, donde de tener una contabilidad dual, pensemos en tener una sola, ¿no? Ya sea IFRS o US GAAP, y como bien acaba de comentar Eduardo, sabiendo que ambas contabilidades, ambos esquemas de reporteo son permitidos en México desde un punto de vista fiscal y un punto de vista estatutario. Ahora, ya entrando en materia de lo que es el tema
de esta llamada, de esta charla. IFRS 18, como mencioné, entra en vigor el 1 de enero de 2027. Es una norma disruptiva por los cambios tan importantes que introduce. Con la entrada en vigor de esta norma, queda fuera de vigor, está reemplazando a la NIC 1, Norma Internacional de Contabilidad 1, y tiene grandes cambios que vamos a comentar a continuación. Yo los divido en 3 grandes grupos, que es el primero es impacto directamente en reglas de presentación de estados financieros, del estado de resultados, o el estado de utilidad integral. El segundo es introduce el concepto de MPM, Management Performance Measures, que son las medidas de gestión administrativas. Nos viene a la cabeza inmediatamente WAFIDA o el EBITDA en inglés, el flujo libre de efectivo, entre otras medidas, que no estaban reguladas bajo NIC 1 y ahora ya están reguladas bajo IFRS 18. Y el tercero es el grupo de revelaciones que nos está pidiendo el IFRS 18 con la entrada en vigor, que son más exigentes, más exhaustivas versus lo que nos pedía o nos pide actualmente en vigor la NIC 1. Esto está acá en pantalla. ¿Y qué podemos esperar? Pues impactos a nivel presentación de estados financieros, potenciales impactos a nivel agrupación, clasificación. Tendríamos que evaluar, dependiendo su esquema de reporteo y el nivel de automatización de su información financiera, qué impactos podríamos tener incluso a nivel catálogos de cuenta. Aquellas compañías que tienen procesos de consolidación automatizados, apoyados de software o de algunas herramientas tecnológicas, tendrían que replantear si el esquema, las plantillas de consolidación tendrían que ser adaptadas para considerar las nuevas agrupaciones y las nuevas clasificaciones y los subtotales que vamos a ver a continuación. Evidentemente viene un proceso de comunicación, capacitación, discusión con interesados en la información financiera de la entidad. Pensemos en bancos, pensemos en entidades que van a dar ahora una lectura diferente, particularmente del estado de resultados, y evaluar cualquier cambio a nivel proceso o reporteo local. Reitero, este es un claro ejemplo de lo que acaba de mencionar Lalo, ¿no? Es si tenemos IFRS con estos cambios tan importantes y ahora la diferencia con US GAAP va a ser más importante o más relevante, a nivel de esfuerzo vale la pena tener un solo GAAP en México o compañías que reportan bajo IFRS y bajo MEXNIF, vale la pena tener uno solo o tener estos dos sets, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Uno de los cambios que viene con el IFRS 18 es uno muy relevante y es la clasificación del estado de resultados en 3 grandes grupos. Hay 5 grandes conceptos, pero hay 3 grandes grupos que se incorporan, que son nuevos, que no nos son ajenos porque vienen de la NIC 7, el estado de flujo de efectivo, pero a nivel agrupación son diferentes. Y estos son las actividades de inversión, las actividades de operación y las actividades de financiamiento. Estos rubros son muy familiares para los que están familiarizados con el estado de flujo de efectivos, donde se nos pide bajo NIC 7 el reportar bajo estos 3 grandes esquemas, ¿no? Reitero, actividades de operación, inversión y financiamiento. Esos 3 grandes grupos migran ahora y se adoptan en el estado de resultados. Ahora la norma nos está pidiendo agrupar actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Evidentemente hay nuevas reglas para la presentación de esta información. Lo que se está buscando es que las compañías reporten de manera más homogénea y que esto sirva a los lectores, usuarios y analistas de la información a hacer mejor comparabilidad de la información de una entidad con la de otra. Reitero, aunque pareciera que estamos copiando NIC 7 en este sentido, podríamos tener impactos a nivel de agrupación diferentes entre
lo que pide el AMIC 7 y lo que está pidiendo IFRS 18 en agrupación de estos tres grandes conceptos. Evidentemente hay un nuevo concepto donde se nos requiere evaluar el modelo de negocio para llevar a cabo estas clasificaciones. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Y evidentemente también hay un grado de juicio implícito, como vamos a ver en los ejemplos a continuación. Adelante, siguiente lámina, por favor. Actividades principales de negocio, inversión en activos. Habiendo definido el modelo de negocio, evidentemente, si una entidad está enfocada en inversión en activos, por dar un ejemplo, una entidad de un fondo de inversión que se dedica a invertir en empresas, una entidad que se dedica a invertir en bienes raíces, su modelo de negocio es inversión en activos, ¿no? Entonces, bajo este esquema hay que definir si esa es la actividad principal. Entonces, todas las actividades de ingreso y gastos que estén asociadas con ello se clasifican como actividades de operación. Si no es el caso, se clasifican como actividades de inversión. Y aquí ya estoy entrando un poco en cómo la norma nos está pidiendo identificar y clasificar en esos tres grandes rubros, operación, inversión y financiamiento, dependiendo del modelo de negocio. Entonces, primer mensaje es, la norma nos está requiriendo identificar el modelo de negocio y dependiendo del modelo de negocio tendríamos que hacer una clasificación adecuada de estos tres grandes rubros. Siguiente lámina, por favor. Siguiendo ahora con el ejemplo de actividades de financiamiento a clientes a manera ilustrativa. Si una compañía está dedicada a otorgar financiamiento o a tener actividad operativa, industrial, comercial y otorgar financiamiento, el escenario se complica porque tenemos tanto actividad comercial e industrial que podría ser primaria y también tenemos actividad de financiamiento a clientes. Entonces, en esta situación, la norma nos pide pues, hacer una evaluación y aquí es donde se incluye un grado de juicio importante, ¿no? Hay que elegir una política contable para definir si el giro principal del negocio es, hablando de actividades de financiamiento, es una actividad de operación o es una actividad de financiamiento. Siguiente lámina, por favor. Quiero llegar a los ejemplos para que esto quede mucho más claro, ¿no? Otro concepto importante que se incluye con el IFRS 18 y la entrada en vigor del mismo es la incorporación de ciertos subtotales que no estaban regulados bajo NIC 1 y que ahora se convierten en obligatorios. Hay dos subtotales que son obligatorios, son nuevas partidas, que es la utilidad o pérdida operativa y la utilidad o pérdida antes de financiamiento e impuestos. Aquí voy a hacer una pausa porque me gustaría destacar un par de temas. En charlas con colegas recientes se comentaba el caso de una de las diferencias precisamente contra las NIF mexicanas. La NIF mexicana incluye o históricamente ha incluido el concepto de RIF o SIF, costo integral de financiamiento, y automáticamente cuando leímos esto en el IFRS 18 nos hizo pensar actividades de financiamiento es igual al concepto de RIF o SIF bajo NIF mexicana. Y la respuesta es no. No es así. Tajantemente lo comento porque podría malinterpretarse si no lo aclaro. El concepto de RIF o SIF bajo México pues, regula cuatro grandes conceptos, que es intereses a favor o a cargo, fluctuación cambiaria, valuación de instrumentos financieros derivados y el famoso repomo en épocas hiperinflacionarias que deriva de la NIF P10. Esos cuatro grandes conceptos son los que integran al RIF o SIF bajo NIF mexicana. Lo que tenemos bajo IFRS 18 es diferente. Podemos ver que en el caso de financiamiento, observando lo que está en pantalla, tenemos intereses por préstamos, evidentemente en actividad de financiamiento, pero también tenemos intereses por beneficios
y obligaciones a los empleados, aquellos componentes de financiamiento en pasivos laborales de largo plazo, ¿no? También pueden ver aquí en pantalla que en actividades de inversión tenemos reconocidos los intereses por efectivo y equivalentes de efectivo, que bajo norma de información financiera mexicana estarían en actividad de financiamiento. Entonces, traemos una mezcla que es diferente a lo que hoy conocemos. El mensaje es, hay que familiarizarnos con estas nuevas reglas. En algunos casos son sencillas y en algunos otros casos van a ser más complicadas, dependiendo del modelo de negocio de cada una de las empresas donde ustedes laboran. Evidentemente, hay giros que no estaban regulados y que tenían que aplicar IFRS. Estoy pensando, evidentemente, en el sector financiero, aseguradoras, casas de cambio, instituciones bancarias, donde tenían como finalidad dar crédito, facilitar esquemas de financiamiento, y que ahora con el IFRS 18 pues, tienen unas reglas más claras, ¿no? Se ven beneficiadas directamente. Pero hay entidades como la que mencioné, donde pueden tener un híbrido entre actividad comercial e industrial y actividades de financiamiento, donde otorgan financiamiento a clientes para la compra de sus bienes, bienes. Y entonces ahí el modelo contable a nivel de estado de resultados puede llegar a ser más retador, ¿no? Por el grado de juicio que implica y la nueva clasificación que hay que observar. Hay otros dos grandes conceptos que están marcados en amarillo en la lámina en pantalla. No son nuevos, por eso no los marcamos como nuevos subtotales requeridos, pero son obligatorios, que es la utilidad o pérdida antes de impuestos y la utilidad o pérdida del periodo, ¿no? Mencioné al principio de la exposición que hay 5 grandes rubros y estos son, en el estado de resultados, es actividades de operación, actividades de financiamiento, actividades de inversión, impuestos a la utilidad es el cuarto y el quinto son operaciones discontinuas. Esos 5 grandes conceptos es la columna vertebral del nuevo estado de resultados o la nueva presentación del estado de resultados bajo IFRS 18. También quiero enfatizar en esta conversación que la NIF, el IFRS 18 o NIF con doble I, no implica cambios en valuación de las partidas o rubros que estamos comentando, por lo cual no esperamos ajustes, pero sí un cambio a nivel geográfico muy importante en el estado de resultados y, como veremos más adelante, un impacto a nivel métricas y revelaciones en las notas de los estados financieros. Siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo en pantalla de lo que mencioné minutos atrás, ¿no? Tenemos 4 entidades. La primera es una fábrica, la segunda también, tercera es un banco y una cuarta entidad que se dedica a bienes raíces, ¿no? Compra-vende, compra y renta, propiedades de inversión. Evidentemente, lo que estamos observando en la primera columna son las actividades principales y que queremos evaluar, ¿no? Tenemos en la primera línea, tenemos la actividad principal del negocio, tenemos fabricación y venta por la fábrica A. La fábrica B fabrica, vende y otorga financiamiento. El banco brinda crédito a clientes y la cuarta o última entidad se dedica a la inversión en activos inmobiliarios. Siguiente línea, podemos observar que tenemos gastos de interés sobre préstamos a manera de ejemplo y vamos a ver cómo lo podemos clasificar en cada modelo de negocio. La fábrica, evidentemente, para la fábrica A, evidentemente los gastos de interés sobre préstamos, o sea, ella recibe financiamiento y paga intereses, se clasifica claramente como una actividad de financiamiento. El reto viene por la fábrica B. En la fábrica B, al fabricar, vender y otorgar crédito, evidentemente ya hay una opción que hay que evaluar y que no existía bajo ninguno, o no existe bajo ninguno actualmente, que es los gastos de interés sobre préstamos. En este ejemplo tienen que ser evaluados y pueden ser presentados como una actividad de operación o una actividad de financiamiento, ¿no? Operación, evidentemente, es todo lo que es manufactura y venta.
y la actividad de financiamiento por el pago de préstamos, pues tendrá que ser clasificada, dependiendo la política y materialidad, como vamos a ver más adelante, como una actividad de operación y financiamiento. En el banco, evidentemente, el gasto por intereses es una actividad de operación y en la empresa de bienes raíces es una actividad de financiamiento, al igual que en la fábrica, ¿no? El siguiente rubro es interesante porque hablamos de ganancias pérdidas en propiedades de inversión. Es ya sea por venta de bienes raíces o por revaluación o por cobro, ¿no? En caso de que estemos rentando. En los primeros 3 casos hablamos evidentemente de una actividad de inversión. En la empresa de bienes raíces es una actividad operativa. Esta claridad se asumía en algunos giros de negocio, empresas que se dedicaban, los CECADES, por ejemplo, empresas que se dedicaban al sector inmobiliario o fondos de inversión donde se dedicaban a la compra, gestión y venta de empresas, negocios. Había una diversidad de prácticas o existe una diversidad de prácticas en la actualidad que IFRS 18 viene a regular y viene a aclarar pues de manera muy clara, ¿no? Muy contundente. Siguiente lámina, por favor. Esto es algo también, un cambio sutil, pero es muy importante. El estado de resultados todavía tiene que ser clasificado por función, por naturaleza, son las 2 grandes clasificaciones. Al día de hoy está muy penalizado el hacer una mezcla, ¿no? O presentamos por función o presentamos por naturaleza, el estado de resultados. Difícilmente podemos hacer un híbrido. Esos híbridos no son aceptados en la práctica. El IFRS 18 ahora nos permite un enfoque híbrido, mezclar actividades por función y actividades por naturaleza dentro del mismo estado de resultados. Y evidentemente esto viene acompañado de alguna serie de revelaciones adicionales, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Algunas revelaciones obligatorias. Si nosotros optamos por presentar el estado de resultados por naturaleza, son los 5 conceptos que pueden ver en la parte inferior derecha en la tabla, en la lámina presente. Si nosotros decidimos presentar los gastos de operación por naturaleza, estamos obligados a revelar ahora, bajo IFRS 18, un cuadro en las notas a los estados financieros, detallando depreciación, amortización, beneficios a los empleados, pérdidas por deterioro o reversión de deterioros y deterioro de inventarios y reversos o reversiones. Esto se vuelve obligatorio, entonces ya la norma nos está pidiendo pues un nivel de detalle mayor, ¿no? Esta no era una revelación obligatoria o no es una obligación revelatoria bajo NIC 1, ahora tenemos que estar revelando más al respecto, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Hablando de inversión, voy a irme un poco más rápido para asegurar que tenemos los 10 minutos de preguntas y respuestas. Estamos repasando ahora categoría de inversión. Evidentemente hay una serie de consideraciones en ingresos y gastos. Sin detenerme mucho, es importante destacar que hay nuevas reglas y requisitos para presentación de los mismos, pero muy vinculado, como mencioné, al modelo de negocio que se debe definir, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Financiamiento, igual, es, como vimos en el ejemplo anterior, aunado al tema de materialidad y el modelo de negocio, habría que definir políticas contables, que es otro de los impactos importantes. Sí hay que actualizar políticas contables al respecto para hacer una presentación pertinente y de acuerdo a lo que nos requiere la IFRS 18, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Quería llegar a este ejemplo porque es ilustrativo siempre mostrarlos y creo que si no nos aclara, nos surgen más dudas, ¿no? Igual, los 4 escenarios que vimos anteriormente, fábrica A, B, banco y una empresa de bienes raíces.
y lo que buscamos ahora es clasificación de ingresos y gastos, ¿no? En primera línea tenemos actividad de negocio principal, la que ya conocemos. Segunda línea, gastos de interés sobre préstamos, pues tenemos lo que habíamos mencionado, y pérdidas y propiedades de inversión, ganancias o pérdidas en propiedades de inversión, la entidad de bienes raíces es clasificada como una actividad de operación, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Esto que hemos platicado es uno de los principales cambios que mencioné al principio de la exposición, que es todo el cambio geográfico, las nuevas reglas de presentación del estado de resultados, incorporando 3 grandes conceptos, que es actividades de operación, inversión, financiamiento. Recapitulando, no son las mismas reglas de clasificación y presentación que nos pide la NIC 7, estado de flujo de efectivo. No son las reglas en actividades de financiamiento como las entendemos o interpretamos bajo NIF mexicanas, RIF o SIF. Son reglas diferentes. La norma nos pide identificar modelo de negocio. Algunos giros van a ser más impactados que otros por lo que hemos expuesto. Y evidentemente todo seguirá sujeto a temas de materialidad, ¿no? Habrá que definir materialidades y recuerden que la materialidad es un elemento con características cualitativas y cuantitativas. Habiendo dicho eso que he expuesto es el primer gran bloque de cambios bajo IFRS 18. Los cambios en geografía, clasificación y presentación del estado de resultados. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es el segundo bloque de cambios que vienen con IFRS 18 y son las medidas de desempeño de la gerencia. El acrónimo en inglés es MPM, Management Performance Measures. Y en esencia lo que nos pide aquí es pues que tengamos identificados cuáles son estas medidas de desempeño que la gerencia de la entidad está observando, está reportando. Una de clasificación inicial son subtotales en ingresos y gastos. MPM nos está pidiendo en el primer bloque utilidad operativa ajustada, a manera de ejemplo, utilidad de operación ajustada, EBITDA y EBITDA ajustado, ¿no? Definidas por IFRS, pues la utilidad de operación antes de depresión, amortización y deterioro, y otras medidas de desempeño son subtotales, por ejemplo, pero que no son subtotales, pero que son generalmente evaluadas, monitoreadas y reportadas. Son flujos libres de caja, retorno sobre capital, deuda neta, ingreso ajustado, y medidas de desempeño no financieras pueden ser varias, como área bruta rentable, pensando en una empresa de bienes raíces, calificación de satisfacción del cliente, número de suscriptores, entre otras, ¿no? Estos son, lo que hemos observado son ejemplos ilustrativos, no limitativos. La norma ahora, IFRS 18, nos está pidiendo reportarlas, revelarlas, y a diferencia de lo que nos pide la NIC 1 actualmente, nos pide identificar y describir pues, cómo se llega a esta métrica, cómo se está calculando, por qué se está calculando y sobre todo pues, observar la consistencia de las mismas. Estas métricas ahora serán sujetas de auditoría. Las MPM serán sujetas de auditoría. Siguiente lámina, por favor. Esto es algo de lo que hemos ya mencionado. Algo que nos está pidiendo revelar en notas es cómo se calcula y cómo se reporta la métrica. Una conciliación entre la métrica contra la información que se está reportando en los estados financieros básicos de la compañía y una explicación de cambios relevantes, como mencioné, en la métrica cuando es comparable un periodo contra otro, ¿no? Las métricas ahora son comparables, se presentan comparables. La idea es que esto mejore la transparencia de la información para el lector de la información financiera
y como mencioné también, están sujetas a ser auditadas. Hablo de las MPMs, no de las no financieras, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Hay otro grupo de cambios que vienen con la IFRS 18, vienen nuevas reglas de agregación y desagregación de información. Simplemente reiterar que estas reglas nos piden observar una serie de criterios, algunos ya existentes, otros son nuevos. Lo más relevante es que todo está, como mencioné, sujeto a materialidad. Hay ciertos requisitos que introduce el IFRS 18 para poder hacer agregaciones y desagregaciones y comparabilidad. Algunos son retomados de los IFRS ya existentes. Lo importante es que seguimos aplicando juicio profesional en algunos casos y la idea es, como gran objetivo, presentar información más clara al lector de la información financiera, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Qué viene acompañado con el IFRS 18? Bueno, vienen cambios en el estado de flujos de efectivo, es decir, podemos esperar que con la entrada en vigor en 1 de enero de 2017 de la IFRS 18, se incorporan una serie de cambios a la NIC 7, estado de flujos de efectivo, que está actualmente en vigor, para hacer una serie de precisiones, ¿no? El primero es, bueno, cambia el punto de partida de utilidad de pérdida, que es donde inicia el estado de flujo de efectivo, a utilidad o pérdida operativa. Se van a presentar los dividendos pagados en actividades de financiamiento. Recuerden que la NIC 7 actual no es clara en ese sentido y hay compañías que presentan dividendos como actividad operativa y otras como actividades de financiamiento. Aquí ya la IFRS 18 obliga a que la NIC 7 de manera consistente presente los dividendos pagados como actividades de financiamiento. Las compañías que no especifiquen una actividad de negocio principal, y ahí estamos pensando evidentemente en cualquier empresa comercial, industrial, donde no necesariamente tiene un modelo que pudiera orientarse hacia el financiamiento o hacia la inversión, pues se obligan a clasificar intereses pagados como actividades de financiamiento, intereses y dividendos como actividades de inversión. Las compañías que especifiquen una actividad principal de negocio, particularmente de financiamiento o de inversión, son requeridas a clasificar intereses y dividendos recibidos de acuerdo con la clasificación de ingresos y gastos en el estado de resultados. En resumen, se está buscando que la NIC 7 sea congruente con los cambios a nivel estado de resultados que emanan del IFRS 18 y considerando también el modelo de negocio que se haya definido. Reitero, el modelo de negocio no es algo que deba preocuparnos si nuestra actividad es comercial, industrial, prioritariamente, pero sí que tenemos algún componente de financiamiento de nuestros bienes producidos, o si claramente estamos en un modelo de negocio donde nuestro objetivo es comprar activos, inversión en activos o financiamiento, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Otros cambios importantes, bueno, el IFRS 18 tiene cambios prioritariamente o primordialmente en estado de resultados. Está impactando la NIC 7, estados de flujo de efectivo, y también nos está exigiendo ciertos cambios a nivel estado de situación financiera. El crédito mercantil se presenta a partir de la entrada en vigor del IFRS 18 como un rubro separado de los activos de larga duración. El otro tema es importante es que la NIC 8 cambia de nombre. No cambia en contenido, simplemente cambia de nombre. Actualmente es IAS 8 o NIC 8, políticas contables, cambios en políticas contables estimados y errores. Cambia el nombre a bases de preparación de estados financieros. Y la NIC 34, que es información a fechas intermedias para aquellas compañías que reportan información periódica
particularmente trimestral, en el caso de compañías públicas, requieren revelación de los MPMs, Management Performance Measures, que comentamos anteriormente, como parte de la información a fechas intermedias también. Siguiente lámina, por favor. Reflexiones finales para dar pauta a la sesión de preguntas y respuestas es, pues el IFRS 18 es una norma que va a impactar más a algunos negocios que otros, dependiendo del modelo de negocio, giro de negocio, pero evidentemente conlleva cambios que van a impactar a todas las entidades. MPMs, vamos a tener impactos a nivel geografía y presentación de información en el estado de resultados particularmente, con impactos también colaterales a nivel estado de flujo de efectivo. Vale la pena contemplar la adopción anticipada que la norma permite, porque los cambios que vienen con la entrada en vigor de la norma el 1 de enero de 2017 se aplican de manera retroactiva o retrospectiva. Quiere decir que la información que presentemos, como la he comentado, a partir de 2017, pues tiene que ser comparativa con 2016 al menos, ¿no? Un periodo comparativo. Y ello implica que estemos trabajando estos proyectos o evaluando impactos a más tardar 2025, el siguiente año. Reitero, vamos a tener que evaluar también, dependiendo del grado de automatización o sofisticación de los procesos de reporteo en las compañías, si esto va a impactar temas de políticas contables, sobre todo entidades que reportan bajo IFRS al extranjero y tenemos que seguir la política corporativa. Compañías que ya reportan bajo IFRS en México tendrán que evaluar si tienen que hacer los cambios pertinentes en políticas contables. Otra evaluación, impacto importante es a nivel catálogo de cuenta. Hay compañías que tienen ya vinculada cada cuenta al mapeo correspondiente para la preparación de los estados financieros o dentro del proceso de conciliación, y habría que hacer los cambios en mapeos pertinentes. Y habría que evaluar cuáles son las medidas de gestión que la gerencia, la dirección de la compañía evalúa y monitorea, porque ahora se incorporan a los estados financieros, hay que montar revelaciones adicionales y estas serán sujetas de auditoría, hablando de las financieras, ¿no? Esos son impactos importantes. Evidentemente habrá que preparar, capacitar a los grupos a cargo de las áreas de reporteo financiero en las entidades. Y bueno, el mensaje final es, hay tiempo suficiente para hacer estas evaluaciones y cambios. Y evidentemente hay tiempo, pero cuanto antes arranquemos mejor, ¿no? Hay posibles grupos de interés que van a ser impactados. Estamos pensando evidentemente en covenants bancarios, en terceros interesados en la información financiera, que también tienen estos cambios. Y esto, bueno, pues hay tiempo, pero habrá que hacerlo cuanto antes posible mejor, ¿no? Como cualquier cambio. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Alex, por favor, tenemos aquí algo que comentar. Hola Omar, ¿qué tal? Buen día con todos. En principio agradecerles por su espacio, por su participación en este importante foro. Sí, Omar, tenemos ahí un par de preguntas. Una de ellas es, ¿qué hay en relación a la IFRS 19 en conexión a esta IFRS? ¿Puede un grupo presentar estados financieros de sus subsidiarias bajo IFRS 19 y la que reporta al público IFRS 18? Sí, la IFRS 19 es una norma que entra en vigor también de manera contemporánea. La respuesta es sí, hay subsidiarias que no presentan información pública y que están siendo requeridas de presentar información. Evidentemente hay que evaluar caso por caso y las circunstancias. Con mucho gusto, aquí están los datos en pantalla, me pueden enviar un correo electrónico. Podemos platicarlo, pero sí, la respuesta es sí, hay que hacer la evaluación de manera conjunta para estas entidades que reportan al extranjero y que no son públicas en México, ¿no? Que reportan IFRS y que no son públicas en México.
quienes apliquen el IFRS 19. Perfecto, Omar. La segunda pregunta es con relación a los cambios de revelación y presentación que entran en vigor a partir de qué fecha. La norma entra en vigor el 1 de enero de 2027, perdón. La norma da la opción de aplicación anticipada y los cambios son obligatoriamente retrospectivos. Quiere decir que, como mencioné, hay que preparar información financiera comparativa por el año 2026. Esto obliga a estar listos a finales del siguiente año para hacer las clasificaciones y presentaciones correspondientes, ¿no? Vamos a ver una curva de aprendizaje importante, sobre todo en las compañías públicas en México que reportan a bolsa bajo IFRS, pero vale la pena hacer las evaluaciones pertinentes a la brevedad para, reitero, pensaríamos que es un cambio geográfico sencillo, pero en algunos casos, dado el nivel de automatización que hemos observado con algunos clientes, reitero, catálogos de cuentas ya codificados, plantillas de consolidación ya estructuradas para agrupar y clasificar y presentar la información correspondiente a nivel de estados financieros, que tienen que ser actualizadas, y lo que estamos observando con algunos clientes es que algunos de esos impactos podrían tomar varias semanas o un par de meses, ¿no? Pero hay que hacer las evaluaciones correspondientes. Siguiente, Alex. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minutos antes de cerrar la sesión. No sé si nos da Sí, Omar, oportunidad. acá tengo un par de preguntas más. En norma financiera local México, ¿se puede reconocer un ingreso, venta de un producto o servicio que no fue efectivamente entregado? Eso sale al alcance de la charla, pero bueno, en teoría, bajo D1 y D2, reconocimiento de ingresos, pues hay que observar la obligación de desempeño. Se reconoce el ingreso en la medida en que se satisface la obligación de desempeño. Puede ser en un punto del tiempo, a lo largo del tiempo, y cuando se hace transferencia de los riesgos y beneficios del bien o servicio correspondiente. Sale la pregunta de la charla, pero bueno, había oportunidad de responderla. Finalmente, agradecerles, estamos dentro de tiempo, les regresamos un par de minutos de su tiempo, agradecerles nuevamente su participación, el tiempo que dedicaron a esta charla. Nos reiteramos a su disposición en EY, muy contentos de estar esta mañana con ustedes. Más contentos vamos a estar en caso de recibir comentarios, dudas de seguimiento, preguntas. Nuestros correos electrónicos están en pantalla y el material de esta presentación se les hará llegar por correo electrónico. Que tengan un excelente día. Gracias a todos.